Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, estamos aquí junto a Pancho Aravena para hablar de ciencia, como lo hacemos todos los martes. ¿Cómo va, Pancho? Muy bien y muy contento porque dentro de esta sección a lo largo del tiempo, a lo largo de los años ya hemos seguido diferentes como procesos, investigaciones, trabajos, que la gracia que tenemos de llevar esto tanto tiempo es que podemos tocarlos en diferentes etapas de su desarrollo. Y en particular hemos hecho varias entrevistas ya con nuestro invitado de hoy en torno a esta tecnología, a esta innovación que tiene que ver con la lucha contra el cáncer, y hoy día lo hemos invitado para comentar un estudio que ha sido publicado en la revista Vaccines que reporta los resultados de un estudio que es el seguimiento a pacientes que recibieron esta terapia experimental que se llama TAP-Cells. Durante 15 años se hace este estudio, por lo tanto los datos son bastante contundentes y los resultados muy promisorios porque recordemos que esta tecnología tiene que ver con el melanoma, ¿cierto? Y casi un 40% de los pacientes que se sometieron a esta inmunoterapia oncológica que fue creada por el equipo que dirige nuestro invitado de hoy, alcanzaron periodos de sobrevida mayores a 36 meses, y la verdad es que en algunos casos son décadas incluso de sobrevida en comparación con los resultados o los pronósticos que se hicieron a ciertos pacientes en algún momento, así que es muy significativo y me imagino que para nuestro invitado debe ser muy satisfactorio. Flavio Salazar, doctor, investigador biomédico en cáncer en la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo estás, Flavio? Gracias por estar con nosotros nuevamente. No, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar con ustedes. Me imagino, Flavio, que cuando ustedes reportan resultados como los que acabamos de relatar, cuando salen publicados ya en revistas internacionales científicas, reciben muchas consultas, no solamente de científicos, ¿no? Me imagino que hay una comunidad grande de pacientes y familiares de pacientes que están siguiendo cada una de las novedades en este tema, ¿no? Claro que sí. Yo creo que este seguimiento que uno hace de una iniciativa que tiene tantos años demuestra varias cosas. Primero, que la ciencia no es una cosa de un día para otro. Sin duda. Que requiere un proceso, y un proceso que no solamente tiene que ver con las acciones que uno haga, sino que también tiene que ver con el seguimiento que uno haga después de lo que uno hizo. O sea, en el fondo, los pacientes uno los trata y el efecto que va a tener, el impacto que va a tener en su vida se va a acumular en el tiempo. Y esto es lo que hoy día podemos de alguna forma exponer a la comunidad científica, porque son datos que son datos duros, que parten de un análisis estadístico y que involucran más de 120 pacientes. 120 pacientes con melanoma avanzado, etapa 4, metastásico, con expectativas de vida menores al año. Eso es lo que se esperaba. En un momento donde no existía la inmunoterapia. Nosotros participamos, o sea, existía la idea de la inmunoterapia, y nosotros fuimos uno de los equipos pioneros que implementamos una de ellas. Hoy día ya la inmunoterapia, otras inmunoterapias ya están aprobadas y son parte importante del arsenal para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Pero en ese momento no existía esto, entonces tuvimos que romper muchas cosas acá en Chile con escepticismo de los médicos, algunos oncólogos, no todos estaban con nosotros, algunos sí, la misma comunidad científica. Entonces hoy día, después de tanto tiempo y de los altos y bajos que tuvimos, poder hacer este reporte de sobrevida de pacientes que han vivido, como tú dices, 10, 15 años y que todavía pueden dar testimonio incluso de su situación, para nosotros es muy gratificante, y creo que es importante también para la comunidad entender de que la ciencia sirve para algo. Sería importante, doctor Salazar, contar un poco dos cosas que son fundamentales para poder entender, ¿no es cierto?, y recordar conversaciones que hemos tenido en otro momento, que son las inmunoterapias, de qué hablamos cuando hablamos de inmunoterapia, y en qué consiste esta inmunoterapia, esta vacuna TAP-Cells en específico. Ya, en general el cáncer cuando está en etapas
avanzada, porque al principio puede tratarse con cirugía y se mejora mucha gente. Ahora, el cáncer no es una enfermedad que todos mueran, o sea, en el fondo hay cura para muchos de ellos. Pero cuando es metastásica significa que hay dispersión de tumor en diferentes partes del organismo, y allí las terapias convencionales son la quimio, que muchos conocen, y la radioterapia, que tienen efectos adversos, funcionan bien en algunos tumores, en otros no tanto. La inmunoterapia es una estrategia que utiliza las defensas del organismo, el sistema inmunológico, que generalmente el mismo que reconoce bacterias y virus, pero se educa para poder reconocer aberraciones en las células tumorales y genera una, digamos, capacidad de destruir células tumorales. Hay muchos diferentes tipos de inmunoterapia. El sistema inmune es complejo, por lo tanto algunos estimulan ciertos linfocitos, otros estimulan marcadores o citoquinas que son proinflamatorias, etcétera. Nosotros empezamos con una vacuna contra el cáncer. Y las vacunas contra el cáncer no son igual que las vacunas contra los virus, porque no son preventivas, sino que son terapéuticas. Se utilizan en pacientes que están ya con metástasis. Entonces nosotros diseñamos una específica, que son las TAP-cells, que es sacarle sangre donde está el sistema inmune, los glóbulos blancos, educarlos en un laboratorio con ciertos factores y partes del tumor, y luego reinyectarlo en el propio paciente para generar una respuesta inmunológica. Y eso lo hicimos con ciento y tantos pacientes en estudios fase 1 y fase 2. ¿Es siempre personalizado? ¿Es siempre ese mismo ejercicio con cada uno de los pacientes? La TAP-cell es personalizada. Ya. En el fondo requiere células propias del propio paciente para poder generar parte de la vacuna. Tiene también una parte que no es propia, que son los antígenos tumorales, que son transversales, pero cada una de las células se educa individualmente en cada caso que se va a tratar el paciente. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es tomar la sangre, hacer 4 dosis, inyectar al paciente en 4 ocasiones y luego hacer un seguimiento y miramos parámetros, ¿no es cierto?, que es un poco lo que reportamos. Miramos en la sangre qué células se activan, si hay cambios, si los tumores desaparecen, si el paciente vive, etcétera. Y todo eso lo hemos ido acumulando como dato y lo hemos demostrado en este estudio. Hablábamos de el casi 40% de los pacientes que registran una sobrevida bastante extendida respecto de su pronóstico inicial. ¿Estos resultados le han permitido identificar qué hace que este tratamiento sea exitoso o no en los pacientes? ¿Hay ya factores que les permitan a ustedes como identificar propiamente tal que puede ser determinante ahí? Bueno, uno de los objetivos siempre de estas tecnologías es tratar de identificar los pacientes que responden y tratar de alguna manera también ver qué factores o qué características tienen esos pacientes que los hacen más propensos a responder mejor. Y eso hemos hecho estudios y en general hemos visto. Lo primero es que lo importante de nuestra vacuna es que los pacientes que sobreviven se debe a la vacuna, porque tiene que ver mucho con la respuesta inmune. Nosotros probamos la respuesta inmunológica después de la vacuna y los pacientes que tienen una respuesta fuerte son los que viven más. Hay algunos pacientes que no responden tan bien. Hay un porcentaje importante de pacientes que por su estado de la enfermedad no responden, pero en general los que responden están asociados a una respuesta inmune fuerte. Tienen características digamos, de tipo de metástasis. Los pacientes que no tienen metástasis en órganos internos como hígado, como páncreas, etcétera, viven mucho más, y esos son los que tienen metástasis principalmente pulmonares. El melanoma metastiza pulmón primero, pero también otros órganos. Si metastiza pulmón, ese paciente vive más que si metastiza en hígado, por ejemplo. Eso es una característica. Y después hay marcadores inmunológicos que hemos determinado, y eso también lo hemos expuesto, y es más complejo explicarlo, pero existen características del sistema inmune que se asocia a respuestas mejores y que se asocia a la sobrevida. Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Flavio Salazar. Él, es investigador biomédico en cáncer de la Universidad de Chile, profesor de la Universidad de Chile, además investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, exministro además, exministro de Ciencia. ¿Durante cuánto tiempo fue? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ahora, los mejores. No. Los mejores. Sí, bueno, está bien que lo diga. No, pero digo los mejores del gobierno en general. No, no lo sé. Eso se jugará en el tiempo. No, pero fueron entretenidos. Le tocó la luna de miel. Sí, pues, que claro. No sé si hubo luna de miel, la verdad. No, que no hubo, pero hubo un espíritu. Yo creo que había un espíritu de como una expectativa. Creo que es eso, se llama expectativa. Sí. Y menos, digamos, controversia en ese momento, claro. Volviendo al estudio, se considera una muestra, son 110 pacientes, ¿no es cierto? Hay una sobrevida importante para un porcentaje muy importante de ello. ¿Cómo se distribuye esa sobrevida como dentro de ese propio porcentaje? ¿Y qué
elementos han encontrado que son incidentes, digamos, en esas diferencias? Bueno, además de, o sea, primero cuando hacemos el análisis estadístico de este grupo de pacientes, vemos que, como decíamos, casi un 40% tiene una sobrevida mayor a 3 años, que eso es harto. Pero hay un grupo que es más o menos 25-27% que tiene una sobrevida mayor a 5 años. Cuando hay una sobrevida mayor a 5 años sin progresión de enfermedad se llama remisión. Claro. Y esos pacientes, si bien es cierto, uno puede decir que están curados, porque no lo puede asegurar, en general tienen una vida prolongada. Y cuando llegan a esa etapa, de los 3 años para adelante, la gran mayoría de los pacientes son estables. O sea, en el fondo no es necesario hacer ningún otro tipo de terapia en el futuro. La mayoría ha vivido y se ha mejorado y después se ha ido a su casa y ahí están los testimonios, gente que se ha ido a vivir al sur y otros que tienen nietos y etcétera. O sea, en general las inmunoterapias, cuando se genera una respuesta inmune de este tipo, son de largo alcance, o sea, generan una protección de largo alcance. Y eso es un hallazgo interesante, que es válido para esta inmunoterapia y probablemente para otro tipo de inmunoterapias también. Y esos son los aportes que nosotros queremos entregar a la discusión general, porque hay muchos que hacen inmunoterapia y todo lo que hacemos nosotros y lo que hacen otros van generando el conocimiento de la humanidad, por lo tanto eso es interesante. Ahora, resultados como estos, ¿a ustedes les permiten, porque, digamos, recordemos que la última vez, la vez anterior que estuviste con nosotros, hablamos del inicio de estas pruebas clínicas a mucho mayor escala en Brasil, correcto, asociado a un gran centro médico y con la gracia, recuerdo que hablamos en ese momento que Brasil tiene los mismos estándares que el organismo regulador europeo, por lo tanto garantiza cierta certificación muchísimo más global, por así decirlo. Y mi pregunta es si con estos resultados ustedes ajustan de alguna manera la manera en que se realizan las pruebas clínicas, por ejemplo, como esta a mayor escala, y lo que apuntan es a identificar mejor el beneficiario potencial de esta terapia, o más bien a hacer los cambios posibles para ampliar sus resultados. Sí, en general, cuando uno tiene una casuística de este tipo y tiene ya resultados de largo plazo, permite hacer predicciones. Entonces, cuando uno tiene si nosotros y creemos en lo que estamos haciendo, hacer un estudio fase 3 con un número mayor de pacientes, debiese tener, si lo hacemos en forma idéntica, los mismos resultados, porque esto es ciencia. O sea, no es que tuvimos suerte esta vez y si lo hacemos con 100 más va a ser distinto. Tenemos ese objetivo. Cuando uno sabe qué porcentaje de pacientes va a responder, puede calcular el número mínimo necesario de pacientes que uno incorpore en el estudio para tener resultados que sean estadísticamente demostrativos. Porque si, por ejemplo, la terapia tuviese un efecto menor, muy pequeño en un grupo, no sé, pues el 10% responde, etcétera, el número de pacientes que uno tiene que tener en un estudio grande es mucho mayor para poder asegurar ese 10%. En este caso, como el resultado es bueno, uno puede acotar el número de pacientes y eso abarata los costos, genera más interés en los inversionistas, también genera más posibilidades de la ciencia misma de poder generar una alternativa como esta como terapia. Ahora, igual hay ciertas debilidades en estas tecnologías que tienen que ver con lo que hablamos antes, que es la cuestión personalizada. La industria farmacéutica le gusta la cosa mucho más simple. Más general. Claro, o sea, una pastillita, una píldora que sirve para todo. Entonces, bueno, pero entre los resultados que tenemos, uno entra como a tomar costo-beneficio y eso nos abre una expectativa de que yo creo que vamos a poder avanzar a los estudios fase 3. Estos pacientes en su mayoría estaban, con metástasis, ¿no es cierto?, etapa 3 y 4, ¿no? Si funciona de esta manera para pacientes ya con un cáncer bastante avanzado, ¿qué pasa con las personas que están en etapas más iniciales? ¿También estuvieron consideradas en el estudio o existen datos aparte, digamos, para ellos? Bueno, hay varios elementos que un poco obstaculizan el poder hacer esos estudios. En algunos países donde el melanoma es una enfermedad mucho más prevalente, como Australia, han hecho estudios en pacientes con etapas más tempranas, fase 1, fase 2. Lo que pasa es que la enfermedad tiene como una etiología en el tiempo que es especial. Al principio aparece un lunar y pueden pasar muchos años en etapa 1 en que no tenga nada. Y ese proceso va por dentro y no es detectable. Ya. Entonces esos pacientes en etapa 1 pueden progresar algunos, la mayoría no lo va a hacer, pero el que va a progresar no se puede determinar hasta largo plazo. Hacer un estudio con esos pacientes es imposible, porque tendríamos que hacer una vacuna y esperar
20 años como ahora, pero sin resultados intermedios. Nosotros ahora hicimos un resumen, pero hemos tenido resultados intermedios. Nosotros desde que hicimos el estudio sabemos que algunos responden inmunológicamente, que sus tumores se detenían, pero ahora lo podemos seguir a largo plazo. En esos casos es más difícil. Y lo otro es el tema epidemiológico, o sea, el cáncer, a pesar de que es tan común, no es tan común como una infección. Por lo tanto, a las personas sanas en general es mejor hacer prevención, o sea, no tomar sol, mirarse los lunares, hacer control, que hacer una vacuna preventiva. Yo creo que eso no se enfoca en la investigación. Por eso se enfoca más en pacientes de alto riesgo, etapa 3 o etapa 4. A menudo se habla de los cánceres, ¿no? Porque decimos el cáncer, pero los diferentes cánceres tienen sus propios mecanismos, etcétera. Sin embargo, existe esta utopía, ¿cierto? Esta idea, no sé si es romántica o alguna vez llegaremos a eso, de que exista la cura contra el cáncer, así propiamente tal, ¿no? Poniendo esa gran utopía como más a escala, aplicándolo a avances como este, ¿tú vislumbras la posibilidad de que los mecanismos que están siendo exitosos en este cáncer en particular, el melanoma, pueda eventualmente regir para también otros tipos de cáncer? Bueno, sí, nosotros pensamos desde el comienzo de que este tipo de estrategia era transferible a otro tipo de cáncer. Hicimos estudio en cáncer de próstata, donde funcionó bastante bien. Hemos hecho estudios en cáncer de vesícula. En animales hemos hecho estudios en otros cánceres también. O sea, desde el punto de vista teórico sí se puede hacer. El tema está en que siempre hemos estado perseguidos por la necesidad de conseguir fondos para poder seguir investigando. Por lo tanto, no es que tengamos así plata para hacer de todo. Entonces, siempre hemos tenido que, en donde tenemos más evidencia, que es melanoma, concentrarnos más. Pero llega un momento, como ahora, que yo creo que es la etapa en que nosotros debiésemos pensar en otro tipo de cáncer, porque melanoma no es un cáncer muy común. Es muy agresivo, es muy mortal, pero no es el mal común. El cáncer de colon, el cáncer gástrico, el cáncer de pulmón, el cáncer de vesícula en mujeres en Chile es mucho más común. Por lo tanto, nosotros debiésemos hoy día empezar desde ya a nuestra tecnología, moverla hacia ese tipo de cáncer. Y eso es lo que queremos hacer en Brasil con cáncer de colon y con cáncer de próstata. Pero obviamente en melanoma es nuestro caso, digamos, exitoso, por lo tanto no podemos abandonarlo. Pero claro, en este caso sí es posible, no en todos los cánceres, en algunos son más resistentes que otros, pero en la mayoría yo creo que en la nuestra por lo menos es transferible. Y ese es el próximo paso entonces, paso formal, digamos, y que se va a realizar allá en Brasil. Bueno, en eso estamos trabajando desde antes de esto va en paralelo. Nosotros hemos estado trabajando los últimos meses, quizá un año, con Brasil. Allá está el hospital Albert Einstein, que es uno de los centros de investigación más importantes de Sudamérica. Y también tienen un ecosistema de ciencia e innovación que está un poco más desarrollado que en Chile. Por lo tanto, hay capitales de inversión, hay facilities para hacer investigación. Y nosotros somos parte, como Oncobiomed, que es la empresa spin-off que formamos hace 20 años, para transferir estos conocimientos, que son de la Universidad de Chile y están licenciados a esta empresa, de ser incubado y ser acelerado allá. Entonces estamos trabajando en los próximos meses, vamos a tener noticias de que vamos a lograr por lo menos empezar estudios, ojalá fase 3, pero probablemente fase 2 en Brasil. Doctor Flavio Salazar, profesor, investigador de la Universidad de Chile, del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Duna. Muchas gracias. Muy bien, y mucho éxito. Muchas gracias. Pancho, hasta el próximo martes. Nos vemos. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, terapia chilena.